Seguimos en el living, recibimos a Jimena Reyes, ella es integrante de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Hoy estaremos hablando de las enfermedades cardiovasculares asociadas a la genética. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, en un principio, Jimena, estaría bueno definir cuáles son las enfermedades cardiovasculares. Bien, perfecto. Las enfermedades cardiovasculares, como dice su nombre, son aquellas enfermedades que afectan el corazón, que es el músculo cardíaco y todos sus componentes, pueden ser las válvulas también, las arterias del corazón y también las arterias del resto del organismo. Son, por ejemplo, las enfermedades que afectan el músculo cardíaco, son las miocardiopatías, después las enfermedades que afectan la parte eléctrica del corazón, que puede dar trastornos de la conducción, bloqueos o arritmias. Hay otras, por ejemplo, en las arterias, que es desde la aterosclerosis, que es las que dan los infartos, por ejemplo, que se van tapando las arterias. O sea, son variadas, pero son todas en general aquellas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. Cuando se habla de enfermedades cardíacas, uno piensa en los hábitos saludables, en intentar tener un corazón sano, teniendo caminatas, una dieta equilibrada. Pero ¿qué pasa con lo genético? ¿Hay un factor allí que influye? Sin dudas que sí, en todos, ¿no? Lo genético, bueno, es lo que nos transmiten nuestros padres, ¿no? Es lo que heredamos de nuestros padres, y dentro de todo lo genético que va desde el color del pelo, la altura, también hay algunas enfermedades, ¿tá? Entonces, bueno, lo genético influye en las enfermedades cardiovasculares, aumentando el riesgo de tener ciertas enfermedades o produciendo ciertas enfermedades. Claro, porque ahí podemos dividirlo en dos. O sea, hay algunas enfermedades que de cajón las podés llegar a tener porque las heredaste genéticamente, y hay otras que capaz que podés desarrollar, como a veces pasa con el cáncer, que uno puede tener genéticamente más predisposición. Exactamente eso, es la predisposición. Hay cambios genéticos que aumentan la susceptibilidad de una persona a tener ciertas enfermedades cardíacas, porque acá estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, y hay otras que dan mutaciones en genes que eso producen una enfermedad. Y estas son las llamadas cardiopatías hereditarias o cardiopatías familiares o genéticas, ¿tá? Y tienen algunas características especiales que las caracteriza. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, son estas enfermedades que tienen una base genética, como te decía, o sea, una mutación te da esa enfermedad. Entonces, como es heredada, además, se ve en la familia. Son enfermedades que su mayoría son dominantes, o sea que no saltea generaciones. Si bien si un individuo no está afectado, porque la probabilidad es de un 50%, no la va a transmitir, afecta en general a todas las generaciones. Y después está relacionada con la muerte súbita. Eso te iba a decir, por ejemplo, las CHOI, que tantas veces se escuchan, ¿no? Y que han generado muertes súbitas y que son como enfermedades silenciosas, porque nunca nadie se había dado cuenta que pasaba algo. Exacto. La CHOI, que antes se le llamaba CHOI, es la cardiopatía hipertrófica, que lo que da es un engrosamiento del corazón, de las paredes del corazón, y es una enfermedad genética bastante dominante que en realidad los síntomas son poco frecuentes al inicio y el primer síntoma puede ser la muerte súbita, ¿tá? Tanto en esta como en las otras enfermedades, las eléctricas, puramente eléctricas, que los trastornos se pueden ver solo en el electrocardiograma. Pero bueno, uno cuando ve una familia con antecedentes de muerte súbita prematura, ¿tá? En la familia, ¿no? Y alguna alteración, siempre tiene que pensar en esto. ¿Hay algo genético dominante? ¿Hay una mutación que me está causando estas muertes tempranas en la familia o estas enfermedades? ¿Qué herramientas tenemos al momento de estudios que puedan determinar esta prevalencia de algunos genes que se transmiten generación tras generación y que pueden afectarnos a nosotros o a nuestros hijos? Bueno, primero, como te decía, como la muerte súbita puede ser la primera manifestación, siempre es buscar el asesoramiento, ¿no? Con un médico tratante y contar estos antecedentes, que es importante. Y bueno, y ahí se hará un electrocardiograma o algunas preguntas que surgen del interrogatorio también en cuanto a síntomas, que son muy variables de acuerdo a qué enfermedad estamos hablando. Y bueno, y luego está más lo específico, que son los estudios genéticos, que ahí depende la enfermedad, que si hay indicación de hacer un estudio genético o no y qué genes vamos a estudiar, ¿verdad?
Y acá en Uruguay están disponibles estos estudios y se pueden hacer, y ahí podemos encontrar la causa, la mutación, podemos ver si hay más de una mutación, y eso nos va a permitir estudiar a la familia después. Claro, cuando hablamos de estos estudios genéticos que están disponibles, es verdad que tienen un costo adicional, pero hay algunos que se realizan a un costo más bajo en el Hospital de Clínicas, por lo que tengo entendido, y hay otros que se envían al exterior y esos son de repente los más costosos, ¿no? Sí, en realidad al exterior no tendríamos por qué mandar estudios genéticos, porque hay paneles desarrollados, y acá en los laboratorios los estudios genéticos disponibles acá en el mercado son bastante, sí, son muy buenos. Podemos estudiar desde el exoma completo o el genoma completo si queremos, y analizar todo mediante análisis bioinformático, todos los genes, y ahí ver estas alteraciones que encontramos, si son mutaciones o no. Bien, o sea, estamos hablando de $300 para arriba, más o menos, Más ¿no? o menos, sí, depende qué enfermedad estamos buscando. Nosotros en la Comisión Cardiovascular hay un programa de genética cardiovascular donde estudiamos las cardiopatías hereditarias. Tenemos un presupuesto anual y de ahí estudiamos tanto pacientes con miocardiopatías, canalopatías o colesterol genético también, que es una de las causas también de muerte súbita después de los 35 años. Mira. Porque una distinción importante que hay entre la muerte súbita en mayores de 35 años, que en general es aterosclerótica, que es porque se tapa una arteria y causa la muerte súbita, o en menores de 35 años, que en general es arrítmica, es por una enfermedad familiar, alguna cardiopatía familiar. Jimena, ¿en qué porcentaje tenemos estas enfermedades presentes cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? Porque ya mencionamos al principio que muchas tienen que ver con los hábitos o con los malos hábitos en una persona, pero ¿en qué porcentaje las personas que tienen una enfermedad cardiovascular tienen un tema genético? Bueno, ¿se sabe eso? No, la prevalencia en realidad en la población general de las cardiopatías en general es un individuo cada 400. O sea, un afectado cada 400 individuos en la población general. Esos son números grandes, extrapolando. Hay algunas que son muy poco frecuentes y otras que son muy frecuentes, como la miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, o la hipercolesterolemia familiar, que es esto que te decía, el colesterol alto de causa genética. Esas son bastante frecuentes. Estamos hablando de cerca de 30.000 individuos en Uruguay, contando estas dos enfermedades, más o menos. Sí, así que bueno, la idea es que se puedan acercar a la comisión, que se puedan informar también dentro de las posibilidades, que al menos una persona de la familia pueda hacerse este estudio genético si es que de repente consideran que pueda llegar a haber una prevalencia de una enfermedad cardiovascular, sobre todo si hay antecedentes de muerte súbita. Y bueno, esa es como la recomendación que se hace el día de hoy, ¿no? Sí, primero siempre consultar con el cardiólogo para hacer un screening y ver si realmente puede ser portador, y después en la comisión, más allá del estudio genético, ofrecemos lo que es el asesoramiento, tanto del riesgo como el asesoramiento genético, de que sean portadores, si son portadores y es una enfermedad dominante, qué riesgo tienen de transmitirla a su descendencia, que es, como te decía, un 50%. Bien. Quedan todos entonces invitados a seguir a la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Muchas gracias, Jimena. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad que fuiste muy clara.